Alan, que justo también es importante, más temprano hoy lo informamos, esta petición, este punto de acuerdo, que incluso tiene un respaldo importante, unánime, en el Congreso de Aguascalientes, para que la Fiscalía investigue siempre las muertes violentas de mujeres como feminicidios. ¿Qué opinas al respecto? Eso es un sinsentido. ¿Por qué es un sinsentido? Para empezar, porque estás precalificando, ¿sí? Si tú tienes un hecho, una persona que ha sido privada de la vida, hombre o mujer, tú investigas para conocer las causas. Tú no puedes presuponer las causas. Tú no puedes precalificar qué fue lo que ahí sucedió. La calificativa como feminicidio, homicidio o cualquiera que sea el delito es algo que se va a dar al final de la investigación y con base en los elementos objetivos que tú tengas en la carpeta de investigación, lo que tú pudiste llegar a conocer, ¿sí? La lógica de la investigación de un delito es una lógica que sigue, o debería de seguir, la lógica de la investigación científica. Yo tengo todas las hipótesis posibles y voy viendo qué elementos hay objetivamente en el hecho, qué pruebas tengo para poder determinar que sucedió X o que sucedió Y. Sí, y voy descartando hipótesis como se hace en el método científico. Lo que yo no puedo hacer es presuponer cuál tiene que ser la conclusión, ¿sí? Porque si yo presupongo que la conclusión tiene que ser que es un feminicidio, pues entonces voy a sesgar mi investigación, ¿sí? Para tratar de llegar a esa conclusión que tengo predefinida, lo cual significa que probablemente esté dejando de lado hipótesis alternativas que también podrían explicar el hecho con mucha mayor coherencia y racionalidad. ¿Cuál es la diferencia práctica al final? Porque si ante una muerte violenta de una mujer, mira, pues si alguien se encuentra culpable, va a recibir una sanción, independientemente de cómo se investigó, ¿no? A ver, es que el cómo se investigó es importante para poder determinar si hay un responsable y quién es, ¿sí? Porque, por ejemplo, mucho de lo que argumenta la diputada el día de ayer tiene que ver con el tema de los suicidios. Ajá. ¿Sí? Dice Sí, que hay muchos suicidios en Aguascalientes en el tema de mujeres, y esos suicidios ella supone, porque no puede saberlo, pero lo supone, que en realidad eran feminicidios, ¿sí? Entonces resulta pues que cada vez que haya una mujer que perdió la vida, yo tengo que en automático suponer que eso es un feminicidio, lo cual supone suponer también un culpable, un responsable, iniciar una investigación a un individuo, probablemente vincularlo a proceso, ¿sí? Meterlo en prisión preventiva, ¿sí? Cuando puede ser que de los elementos objetivos que tengo en la investigación, eso indique más bien la existencia de un suicidio. Pero como yo estoy obligado, y los diputados, por este tema ideológico, electoral y oportunista que utilizan, a tener que juzgar esto como si fuera un feminicidio de forma ex ante, de forma previa, pues entonces yo tengo que sesgar toda la investigación para cumplir con el mandato político que me está ordenando que esto lo juzgue de una forma ideológica y no científica. Eso es una completa irresponsabilidad. Ahora, también seamos prácticos. Fue un punto de acuerdo. Sí, tiene respaldo unánime, pero al final no es más que una recomendación, es un llamado a misa fiscalía, que tiene un efecto político, porque no podemos dejar de ver que el ambiente que rodea a una institución, el ambiente político, mediático, tiene un efecto en las personas que laboran dentro de esa institución. Okay. Si tú presionas a una institución política y mediáticamente y le dices que no está cumpliendo con su trabajo adecuadamente, porque estos son feminicidios y así tendría que investigarlos, pues lo que estás haciendo es crear incentivos, ¿sí?, para que las personas al interior de esa institución sesguen su comportamiento en función de cumplir con la corrección política. Ok, ¿sí? Pero no necesariamente, no es una ley. A ver, no es una ley, pero genera un ambiente institucional, y genera unos incentivos políticos y mediáticos para olvidarnos del método científico y atender a la corrección política. Eso genera un ambiente de presión, ¿sí? Que me parecería que los diputados deberían de ser mucho más responsables en atención a este tipo de fenómenos que son complejos. Si queremos combatir
el tema de los homicidios, feminicidios o los suicidios, o queremos saber qué es lo que está pasando con estas mujeres que pierden la vida, lo que tenemos que hacer es investigar científicamente qué es lo que está sucediendo para poder tener una visión clara y objetiva de la realidad, y a partir de eso poder construir una política pública. Pero eso solo lo vamos a hacer si tenemos una investigación en sentido estricto científica, objetiva, y no con base en una perspectiva ideológica como la supuesta perspectiva de género. Yo no puedo presuponer la conclusión. La conclusión es el resultado de los elementos que hay en una investigación. Estamos poniendo la carreta por delante de los bueyes, como se dice coloquialmente. ¿Ves a la fiscalía cediendo? Pues sí veo una presión política, una presión mediática. Vamos a ver cómo responde la fiscalía. Este famoso protocolo de feminicidio pues ya existe por ahí, que también es un protocolo que se puede criticar mucho en términos técnicos. Otra vez, el gran problema con este concepto del feminicidio es que tiene una carga ideológica brutal. Una carga ideológica que en estos tiempos donde el feminismo ha estado en auge, pues genera una gran presión ideológica contra las autoridades, que en lugar de llevar a cabo investigaciones científicas, busca dar cumplimiento con la expectativa ideológica de la corrección política, y entonces estamos perdiendo la claridad en cuáles son los hechos que se están denunciando. A ver, pero al final no es un homicidio con agravantes y simplemente tiene... Eso es lo que debería de ser, ¿sí? Finalmente el feminicidio en sentido estricto, en sentido jurídico, es un homicidio, debería ser un homicidio, ¿sí? El concepto, la idea, la palabra feminicidio lleva una carga ideológica, porque te dicen que en automático esa privación de la vida atiende a razones de género, lo cual supone que esta persona fue víctima del conflicto general entre hombres y mujeres. A eso se refiere con la idea de razones de género, pero eso no funciona así. Realmente lo que hay son privaciones de la vida de hombres y de mujeres, de cualquier tipo de ser humano, que tiene características específicas, una historia muy concreta, y que podría tener, en sano entendimiento del derecho, en racionalidad estricta, calificativas, ¿sí? ¿Puede haber un tema de ventaja física del hombre sobre la mujer? Pues claro. Agravante. ¿Puede haber un tema de una traición en un tema de una relación filial o familiar? Pues claro. Y esas son agravantes penales, siempre lo han sido, desde hace siglos en la historia del derecho penal. Pero cuando creamos de forma ideológica y artificial este concepto del feminicidio, lo que estoy haciendo es politizar e ideologizar la investigación de los delitos, ¿sí? Y lo estoy volviendo una discusión mediática respecto de la expectativa ideológica que tienen algunos grupos de presión respecto de estos hechos. Eso es profundamente irresponsable, porque no estamos sabiendo verdaderamente y estamos sesgando las investigaciones respecto de aquello que verdaderamente pasó, y por lo tanto no podemos verdaderamente acceder ni a la justicia ni a la creación de políticas públicas que sean verdaderamente inteligentes para poder atender las causas subyacentes a estos fenómenos y poderlos prevenir. Si yo, por ejemplo, sesgo el tema de los suicidios y tengo que llegar a la conclusión de que hay feminicidios, entonces estoy dejando de ver que probablemente hay suicidios y que probablemente esos suicidios tengan una causa vinculada seguramente al tema de la salud mental de las nuevas generaciones, por poner una hipótesis. Pero si yo me voy a la lógica de que esto tuvo que ver a un tema ideológico del odio de hombres contra mujeres y el machismo estructural y patriarcal de la sociedad en la que vivimos, pues voy a dejar de ver el problema de salud mental que probablemente se esté induciendo en esta sociedad, ¿sí? Y eso es un gran problema, porque dejo de atender la causa real con tal de perseguir el fantasma ideológico que políticamente me está imponiendo el político en turno. Alan Capetillo, bienvenido. Mi estimado Joaquín Martínez, muchas gracias. Son las 8:31.